Amén. A una sola voz, iglesia. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Amén, Señor. Fuera de ti para mí no hay bien. Eres mi Dios, mi alma te anhela. Gózate, iglesia. Eres mi escudo, eres mi refugio. Solo en ti yo viviré seguro. Es verdad, Señor. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, mi Dios, que me aconseja? Cuando hablas a mi corazón, mi alma se goza, lo sabe bien. Es la voz de mi amado y el deseado de mi alma, quien sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, quien sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. ¿Cuántos pueden decir, si es cierto, Señor? Yo lo he vivido, yo lo he experimentado, amén. A una voz, iglesia. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, mi Dios. Delicias a tu diestra. Fuera de ti para mí no hay bien. Eres mi Dios, mi alma te anhela. Sí, Señor. Eres mi escudo, eres mi refugio. Sí, mi Dios. Solo en ti yo viviré seguro. En ti hemos confiado, Señor. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como tú, mi Dios, que me aconseja? Cuando hablas a mi corazón, mi alma se goza, lo sabe bien. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, quien sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, quien sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Amén, Señor. Dulce y preciosa es tu palabra. Ha sido hermosa para mi vida, Señor, en todo tiempo, mi Dios. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu
verdad me hace libre. Amén, Señor. Así es tu palabra en nuestras vidas. Nos ha hecho libres, Señor. Nos ha dado confianza y por eso podemos descansar en nuestro Dios. Amén, iglesia. Tú, Señor, eres un Dios digno de confianza. En ti reposa nuestra alma. Fortaleza mía en medio de la angustia, Señor. Oh, Señor, amamos tu palabra. Hoy te queremos bendecir. Hoy queremos exaltarte, Señor. Hoy queremos reconocerte como nuestro Señor, nuestro Dios. Ven, pueblo de Dios, y adoremos a nuestro Rey. Rey y Señor. Ven, adoremos al Rey. La creación lo proclame. La autoridad y el poder son para nuestro Dios. En su presencia adorar. Cielos y tierra proclama. Digno de adoración es nuestro Rey Jesús. Amén, Señor. Los redimidos se postraron, todo mundo adoró. ¿A quién, iglesia? Al que está sentado en su trono de autoridad. Como voz de multitudes, como voz de fuerte mar, como voz de grandes truenos que decían: aleluya, nuestro Dios poderoso reina. 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 Amén, amén, Señor. Nuestro Dios poderoso reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Sí, Señor. Ven, pueblo de Dios, adoremos al Rey. Ven, adoremos al Rey. La creación lo proclame. La autoridad y el poder son para nuestro Dios. En su presencia adorar. Cielos y tierra proclama. Digno de adoración es nuestro Rey Jesús. Escúchenlo bien. Los redimidos se postraron, todo mundo adoró. ¿A quién? Al que está sentado en su trono de autoridad. Como voz de multitudes, como voz de fuerte mar, como voz de grandes truenos que decían, todos juntos, iglesia: aleluya, nuestro Dios poderoso reina. 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 Amén. Vamos todos juntos a cantarle a nuestro Dios. Aleluya, Nuestro Dios poderoso reina. aleluya, Nuestro Dios poderoso reina. aleluya, nuestro Dios poderoso reina. Aleluya, nuestro Dios poderoso
nuestro precioso Dios, el que es digno de tomar el poder, la sabiduría, las riquezas, al Cordero que fue inmolado. Nuestro Dios poderoso reina y su pueblo dice amén. Amén, Señor. Toda la gloria es para nuestro Dios. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, iglesia. Siempre va a ser un gusto, un gozo compartir el mensaje del Señor, y más gusto hay en mi corazón en este tiempo porque pues la respuesta de ustedes siempre es importante, mis hermanos, en cuanto a su atención, en cuanto a su disposición a venir a recibir estos consejos del Señor. Pero va a ser mucho mejor que cada consejo, cada exhortación, cada palabra que les pueda llegar a confrontar, a mostrar algo, pues la tomen en serio y la pongan por obra. Así es como funciona. No se vaya como muchos diciendo, qué tremendo mensaje, estuvo impresionante, ¿verdad? Y me bendijo tanto y me sacó lágrimas y me sacó los demonios, ¿verdad? Me mostró mi condición, pero finalmente continuamos igual. Entonces, que la palabra sea viva, mis hermanos, que no regrese vacía. Y bueno, pues como decía el pastor Sergio, comenzamos con una pregunta. ¿Soy siervo de Dios? Y aprendimos características que nos permitían pues meditar en esta respuesta, en darla. Y sí, efectivamente tenemos esa disposición, tenemos ese deseo y esa convicción de que como hijos somos siervos de Dios, pero tenemos que ajustarnos al proceso de Dios, al orden de Dios. Y ya el día de ayer, pues aprendimos cómo presentarnos delante del Señor, pero cada día, evidentemente también como siervos, pero cada día cómo nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote no se presentaba delante del Señor en las condiciones espirituales de santidad, caía muerto? ¿Sí sabía eso? Mire, como no sucede bajo la gracia, se nos hace muy fácil hacer lo que hacemos y ser como somos. Pero ¿se imagina que fuera así? Que en el momento en que transgrediéramos los mandamientos del Señor, en ese momento cayéramos fulminados, pues yo creo que no estuviéramos ninguno. Pero eso no nos da una alternativa, una opción para abusar de la gracia de Dios. Al contrario. Y le voy a decir por qué al contrario. Ahora tenemos un peso mayor, porque bajo la ley, pues todo era una figura y una sombra de lo que había de venir. Pero ahora, cuando pecamos deliberadamente, sí sabemos la sangre que pisamos, sí sabemos el mensaje que estamos menospreciando. ¿Sabe por qué en el tiempo de la Pascua, cuando el Señor iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, la sangre se dispuso en los dinteles y en la parte de arriba, en el travesaño, y no en el piso, para no pisar la sangre? Y ahora qué fácil se nos hace pisar la sangre que nos redimió. Entonces ahora lo que vamos a aprender, después de entender y que estamos convencidos de ser hijos de Dios, siervos de Dios, de que nos tenemos que presentar de la manera correcta delante de Dios, hablamos de la consagración. Pues ahora vamos a ver las evidencias de una nueva vida en Cristo. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo tenemos que hacer evidente nuestra fe? Y obviamente pues vamos a hablar mucho de la obediencia, pero también vamos a hacer señalamientos prácticos que la misma Escritura nos manda. Y pues le voy a pedir que me acompañe al libro de Efesios, capítulo 4.
Vamos a leer del versículo 22 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice así: con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Bueno, Pablo está haciendo un énfasis al contrastar la vida pasada del creyente, de cada uno. Nosotros todos sabemos de dónde nos trajo el Señor. Y no se trata de hacer señalamientos, ni mucho menos indicadores de condenación, porque la condenación ya no es para los redimidos de Dios. El Señor nos perdonó y esa es la maravilla del Evangelio. Pero sí nos está haciendo un señalamiento Pablo acerca de cambios, ¿verdad? Y estos cambios se van a dar con el carácter que debe de exhibir todo aquel que ha sido redimido. Y destaca algunos distintivos necesarios para lograrlo. Por eso, a través de una analogía, compara la pasada manera de vivir de cada creyente con un vestido viejo, desgastado, sucio, inútil. A pesar de lo que ese vestido, esa conducta, esa forma de ser, pudo representar para cada uno, porque así era como vivíamos, y para muchos representaba todo. Hay un conocido refrán que dice: todo tiempo pasado fue mejor. ¿Sí lo he escuchado? ¿Y esto qué significa? Que para alguien aún hay situaciones, relaciones, cosas, formas de vida, hábitos que al considerar indispensables todavía defienden y desean conservar. Así que todavía se aferran a cosas del pasado. Y bueno, esto podría ser válido siempre y cuando no estén fuera de la voluntad de Dios, porque no todo lo que hicimos en el pasado fue malo. Evidentemente no nos abrió las puertas de los cielos, pero moralmente nos veíamos bien, hacíamos cosas correctas, decentes, ¿verdad? Y si esa parte no te hace extrañar ese pasado, llevándote de regreso a lo que ya debió quedar enterrado en el pasado, bueno, puede ser válido. Sin embargo, hay otro refrán que dice: todo por servir se acaba. Y esta expresión pues nos indica que algo se convierte en inservible. Aquello que por obstinarse queremos todavía verlo bueno, bonito, útil y hasta necesario. Mire, cuando nosotros nos casamos hace casi 47 años, yo tenía un traje de mezclilla que me gustaba mucho. Y imagínense, hace 47 años, un chamarra de pantalón de mezclilla desgastado. Antes se veía como de pobre, ahora lo venden para los ricos, todos abiertos, parchados, pero yo creo que yo impuse esa moda porque yo lo traía todo desgastado, todo arruinado, pero me gustaba mucho. El segundo día que vivimos juntos, ¿qué cree que hizo mi esposa? Me lo tiró. Y lo sigo diciendo con dolor. Con mucho dolor. Y ella se ríe igual que siempre. O sea, ¿qué tanto valor le daba yo a eso? Que todavía lo platico. Pero es para hacer un ejemplo, ¿verdad? Entonces, precisamente, eso nos debería hacer reflexionar seriamente cuántas cosas de nuestro pasado, relaciones, personas, argumentos o pecado favorito, como les había yo comentado en algún momento, todavía pretendemos defender, conservar, y no tanto por necesario, sino por costumbre, por hábito o por prejuicio. Aún sabiendo que son prácticas o situaciones que nos han dañado, que nos han afectado en nuestra persona, en nuestra familia,
en otro tipo de nuevas relaciones, han afectado nuestra economía, nuestra salud, o limita nuestro caminar con Dios y nuestro crecimiento espiritual. A pesar de eso, lo queremos conservar. Esa obstinación nos va a causar muchos problemas, mis hermanos. Y precisamente así es como la Escritura nos invita a reconocer lo inservible de una vida pasada sin Cristo, o quizás con Cristo, ¿verdad? A pesar de lo nuevo, o de lo bueno, satisfactorio, atractivo y aún envidiable para muchos desde la perspectiva del mundo. En Filipenses 3:7, Pablo dijo: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. A decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. O sea, Pablo tenía mucho de qué presumir. Usted lo sabe, conoce la Escritura. Y nos enseña con su propio testimonio su necesidad de renunciar a un pasado estimado para el hombre como valioso, como sublime, pero para él basura, y todo por amor a Cristo, por gratitud. Su convicción de haber alcanzado misericordia, de haber sido rescatado de la condenación eterna con la promesa de una eternidad gloriosa, y eso es para nosotros también. A él le permitieron comprender lo vano de pretender seguir dependiendo o defendiendo lo que ofrecía el mundo. Y ahí empezamos a pensar que todavía nos está seduciendo, nos está haciendo voltear. Juan se refirió a estas cosas de esta manera en 1 de Juan 2:16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Ahora, con esto no pretendo o intento decir que no sea válido o importante superarse, estudiar, trabajar, tener un oficio, una profesión, un negocio, destacar en ella y alcanzar una economía desahogada. No, o sea, Dios no está en contra de que tú prosperes, sino que el problema es colocar cualquier cosa por encima de tu fe en Cristo, de tu crecimiento espiritual, que comprometa tu integridad. Porque ¿qué puede honrar a Dios o qué provechoso puede ser, por ejemplo, un profesionista inmoral? ¿Qué cree? Un empresario corrupto, un ingeniero irresponsable, un médico sin ética, un abogado sin principios, un político mentiroso. ¿Habrá? Un albañil, un mecánico, un plomero, un carpintero informal y deshonesto. O sea, ¿de qué aprovecha y qué honra a Dios? Pensando que se dicen cristianos. Sin embargo, la nueva vida en Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo, pues cambia conciencias, mis hermanos, transforma testimonios, transforma vidas, pero para eso hay que ponerse el nuevo vestido. Pero para ponerse el nuevo vestido, primero hay que quitar, hay que despojarse de la ropa vieja, impura, manchada, la que proviene de la vida de pecado que todos vivimos, pero con la convicción de no volverla a usar, o sea, de darla por basura. Por eso dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, en esta frase él está estableciendo circunstancia de tiempo, donde se ve contrastada la corrupción de la pasada manera de vivir con la santificación y consagración de quien camina con Cristo. Esto ya lo entienden mejor porque lo platicamos ayer, lo hablamos. Todos sabemos que debido a la naturaleza del hombre, una naturaleza caída, peca, hace lo malo, por la necesidad de satisfacer la carnalidad que vive en él, donde sus soberbias, la banalidad de su mente, la dureza de su corazón, lo llevan a codiciar y a tomar lo que no le pertenece. Y esto, mis hermanos, es el principio de todo mal, la codicia. La codicia es un pecado que se ha enmarcado exclusivamente en la obtención de recursos materiales, pero no es solo eso.
la palabra codicia tiene un trasfondo muy diferente en la Escritura, porque este pecado fue precisamente el pecado de Luzbel que lo llevó a ser expulsado de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Luzbel? Codiciar, ser como Dios. Y al convertirse en enemigo de Dios, al no poder hacer nada en contra de Él, ¿a quién creen que le endosa ese pecado? Al hombre. Y la prueba la vemos en el Edén. El primer pecado que se gestó en el corazón del ser humano, antes de desobedecer a Dios, fue la codicia. De ahí que la tentación que le presentó Satanás a Eva, pues lo primero que sucede es que le hace ver aquel fruto, dice, atractivo, agradable y apetitoso. De modo que cuando su carne despertó, su entendimiento fue cegado. Y al justificar su codicia, entonces lo hizo necesario. De ahí, al querer hacer lo suyo, desobedece deliberadamente a Dios. Pero ¿qué fue lo primero que hizo? Codiciar. ¿A qué la llevó Satanás? A codiciar. Aquello que el Señor le había dicho, de esto no puedes comer. Un solo mandamiento. Un solo mandamiento no pudo el hombre obedecer, no pudo respetar. Bueno, ese deseo malsano de codiciar, endosado al hombre, lo ha conducido a formas de vida, a pecado, como el robo, el fraude, la difamación, el engaño, la infidelidad, la desobediencia a los mandamientos de Dios, y le acarrea graves consecuencias. Pablo, al ver que muchos creyentes, a pesar de haber tomado la decisión de seguir a Cristo, estaban acercándose a esta iglesia, pues la influencia del mundo y por su propia naturaleza, pues afectaba su integridad, afectaba su caminar en la fe. De manera que está exhortando a la iglesia, a los verdaderos creyentes, a romper definitivamente con esas formas de vida, desechar los pensamientos que dominaron su conducta durante tanto tiempo. Y para ello era necesario un cambio radical en su manera de pensar y de vivir, despojándose. O sea, despojándose. ¿De qué? Pues de todo lo pasado. Relaciones, argumentos, costumbres, hábitos arraigados en el corazón que no les permitía vivir la integridad y santidad que Dios les estaba demandando. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:14, se lo voy a leer, dice: como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Mire, cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios, así como en la actualidad, en cualquier ciudad que usted quiera, el entorno social, cultural, religioso y político en que vivía la iglesia del primer siglo era de total corrupción. O sea, no ha cambiado nada. Ciudades saturadas de paganismo, de corrupción, donde las personas dominadas por su naturaleza vivían esclavizadas al pecado, a merced de sus deseos desbordados. Eso lo sabemos perfectamente bien porque de ahí venimos. Entonces, sabiendo que quienes el Señor iba agregando a la iglesia aún traían la influencia de esa vida pasada, ¿sí entiende lo que le digo? Todos traemos algo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué los exhorta? A romper esas conductas de vida, desechando pensamientos, formas de conducta que le dominaron durante tanto tiempo. La palabra conducta o conducirse se traduce como crianza. Fíjese qué palabra es la que se traduce. Formas de vida y de vivir como resultado de lo que aprendimos durante los primeros años. ¿Cómo nos criaron? ¿Cómo nos educaron? ¿Por qué? Porque todo esto influye en nuestra vida mientras no haya un quebrantamiento de todo ese pasado. Y esa falta de querer entregar es lo que influye en muchos de decir, es que a mí me trataron así. Es que fue el ejemplo de mi papá, es que así fue mi abuelito, es que así. Y eso es una serie de justificaciones que para un hijo de Dios ya no podrían tener ninguna validez. Porque si todas las cosas fueron hechas nuevas, entonces ¿por qué tenemos que estar sacando nosotros las cosas del pasado? Y hasta echarle la culpa
a otras personas, a nuestros propios progenitores. La conducta, mis hermanos, es el resultado de lo que aprendimos, de lo que fuimos testigos desde la niñez. Esas experiencias que llegaron a ser trascendentales en algún momento de nuestra vida. Influencias que al estar presentes todavía se oponen a una vida que realmente agrade a Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos conservando. Patrones de conducta arraigados, difícilmente de entregar. ¿Y sabe por qué no se quiere entregar normalmente todo este pasado, todas estas cosas? Porque cuando tú decides apartarte de aquello a lo que estás tan arraigado, incluyendo actividades, lugares, personas que llegaron a ser especiales para ti, renunciar a todo esto representa para ti pérdida o la negación de los más íntimos deseos de tu carne. Y no quieres hacerlo, te aferras. Y esta decisión, al significar renunciar a un pasado lleno de afectos, porque hubo afectos entrañables que formaron parte de ti, que normaron tu conducta durante muchos años, pues produce aflicción del alma. Pero escuchemos el consejo de Dios al respecto. En 2 de Tesalonicenses 2:6 dice: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. ¿Se da cuenta de cómo es de radical? Ahora, ¿a quién le está ordenando quitarse de toda influencia del mundo, con todos sus rudimentos, que obviamente incluyen personas, relaciones, costumbres? Pero el consejo de Dios va más allá de esto. En 1 Corintios 5:9 dice: les he escrito por carta para que no se asocien con inmorales sexuales. Estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Y dice: y no me refiero en forma absoluta a los que de este mundo son inmorales sexuales, avaros, estafadores o idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Pero ahora les escribo para que no se asocien con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni aún coman. ¿Con quién comes? ¿Con quién te relacionas? O sea, ¿esto es radical o no? Sí. Ahora, ¿es algo que se tiene que obedecer? Sí. Y como les decía, hay quien pregunta: es que si yo empiezo a hacer pues todas las cosas que se me está demandando en este momento, pues voy a tener que dejar todas mis amistades. Y yo se los dije ayer, tú no necesitas dejar a nadie. En la medida que tú empieces a cambiar y a obedecer, ellos te van a abandonar a ti. De ahí las instrucciones de Pablo: despójense del viejo hombre. Despojarse, del griego apotitemi, se traduce como dejar algo lejos, desechar algo que carece de vida, que se está corrompiendo, que es inservible. Despójense. La palabra titemi, ¿sabe en qué se usaba? Era la acción de poner un muerto en la tumba. Es la palabra que está usando Pablo. Entonces, despójense del viejo hombre, es rechazar, desechar todo lo viejo, todo lo pasado, que al estar muerto, ¿sí está muerto o no está muerto? Porque tú tienes una nueva vida en Cristo. Bueno, ya no sirve. En este caso, el viejo hombre viciado, dice la Escritura, por los deseos engañosos. Viejo, del griego palaios, indica algo desgastado, rancio. A veces se me acercan mis nietas y me dicen: ay, tú, abuelo, y tú ya hueles a viejito. Bueno, es cuando yo que no me baño o algo así, ¿no?
Pero esto es algo rancio y desgastado en referencia al carácter, mis hermanos, en referencia a la naturaleza del creyente antes de su conversión. Y que al morir ya no necesita, o sea, ya no sirve más al pecado por su convicción de estar juntamente crucificado con Cristo. ¿Tú estás convencido que has sido crucificado con Cristo? Entonces ese pasado ya no lo necesitas. Romanos 6:6 dice, ya se me empañaron los dientes, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, ¿qué es mejor? Si sabemos que vamos a vivir con Él, despojarnos. Es por lo que Pablo, cuando reconoció su condición, cuando reconoció su necesidad de despojarse de ese hombre corrupto y viciado, que por su naturaleza seguía tratando de surgir y prevalecer, exclamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí recuerda ese pasaje? ¿Y sabe por qué habló de un cuerpo de muerte? Esta era una tortura. La tortura de cuerpo de muerte representaba que cuando se delinquía en el campo, lo juzgaban en ese mismo momento a la persona, lo tomaban y lo amarraban cara a cara con un cadáver y lo dejaban tirado a un lado del camino para que la corrupción del cadáver terminara matándolo. Así es como Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él luchaba, él sabía que dentro de él había algo que lo estaba haciendo, estaba luchando por salir, que está viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra viciado se refiere a ese muerto espiritualmente que está en un proceso permanente de descomposición del alma debido a la corrupción, al intenso deseo de pecar. Viciado indica también a quien ha caído en el extravío por permitir la influencia de malas compañías que le producen un intenso deseo de pecar. ¿Cree usted que la influencia de las malas compañías nos llevan a pecar? Sí, y nos influyen. Aunque somos hijos de Dios. De ahí la importancia de la consagración, la importancia de la santidad, de la santificación. Cosas que están presentes, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza caída lo demanda, lujuria, lascivia, codicia, avaricia. Qué fácil es que te propongan un negocio ilícito y tú digas, bueno, pues a lo mejor no es tan grave, no es, me conviene. ¿Te conviene? ¿Te conviene? ¿Te conviene tomar la decisión de hacer cosas ilícitas? ¿Te conviene por no quedar mal con alguna persona que se dice tu amigo, tu pariente, irte por ahí? Pues ¿qué de malo tienes una canita al aire? O sea, tantos argumentos que el mundo ofrece, tantas seducciones, y que antes nos complacían. Pero ahora tienes discernimiento entre lo bueno y lo malo. Ahora sabes la sangre que te redimió. Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Fíjese qué tan cauterizada puede estar una conciencia que ya no puede agradar a Dios. O sea, ya no puede limitarse. ¿Por qué? Porque vive conforme a ¿qué? A su carne. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. También esto indica la condición espiritual de lo que yo llamo creyentes nominales. Esos que solamente se dicen cristianos, pero no tienen el cristianismo por ningún lado, aunque se digan siervos de Dios. Son aquellos que al vivir aún en la carne, bajo el dominio de sus deseos y pasiones desordenadas,
pues se relacionan fácilmente con el mundo, pecando deliberadamente ante un Dios 3 veces santo. Bueno, esta tendencia por el mundo vela el entendimiento, y al estar expuesto a los argumentos, incluso falsas doctrinas, bueno, no alcanzan a discernir el peligroso terreno espiritual en el que están caminando. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que el hombre considera rectos, pero al final conducen ¿a dónde? A la muerte. Y muchos creyentes están caminando de esa manera, engañados. ¿Por qué? Porque no han alcanzado a discernir la gracia, no han alcanzado a entender que lo que el Señor nos está demandando es santidad. Por eso dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, y esto es el deseo inevitable de satisfacer los sentidos. Los seres humanos somos almáticos. Estamos diseñados por Dios de manera tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿qué cree que domina a la carne? ¿Dónde está nuestra psique? ¿Dónde están nuestras decisiones? ¿Nuestra capacidad? ¿Dónde está? En el alma. Y nos guiamos por sensaciones, por emociones, por sentimientos. Ahí es donde entran todas las cosas, a través del tacto, a través de la mirada, a través del aroma, a través del gusto. ¿Qué es lo que te hace voltear? Tus sentidos. Esto se conoce en la Escritura como concupiscencia, los anhelos pecaminosos que excitan la sensualidad y producen la necesidad de placer carnal. Bueno, todo esto, mis hermanos, es de lo que Pablo nos está hablando, que debemos ¿qué? Despojarnos, hacer de lado. Ahora, para que esto sea posible, pues no es así como un pincelazo. O sea, no es como una llave que está cayendo el chorro y se cierra. Ninguno de nosotros tenemos esa capacidad. Por eso dice en el versículo 23, pero renuévense en el espíritu de su mente. Entonces, después de despojarse del viejo hombre viciado, tiene que venir la renovación del espíritu de la mente. ¿Qué significa esto? Vivificar el alma desde lo más profundo, mediante la guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es lo único que nos va a sacar adelante. Y esto es mucho más que un simple cambio de parecer o de principios morales, porque es una transición radical del corazón que involucra una completa renovación intelectual, pero también espiritual. La palabra renovar es hacer algo nuevo, pero no en el sentido de reciente, sino de diferente. O sea, tampoco se refiere a la parte externa, el cuerpo físico, porque este algún día se extinguirá, sino que está hablando del alma. Por tanto, es la renovación espiritual íntima, permanente, que el Espíritu Santo hace en el creyente conforme va formando el carácter de Cristo en él. ¿En dónde se está apoyando? En el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Y el Espíritu, el Consolador, que venga, les recordará todas mis palabras. De manera que no se trata solamente de un cambio en la forma de pensar, sino de un cambio en la esencia de los pensamientos, para alcanzar la mente de Cristo. Renovar el espíritu de la mente abarca todas las facultades intelectuales, morales y espirituales. ¿Por qué? Porque la primera batalla se libra en la mente. Aquí es donde entra todo. A través de los argumentos que se levantan en contra de la voluntad de Dios. El mismo Pablo que dijo en 2 de Corintios 10:5. Si quiere vaya conmigo ahí para que también lo lea. Dice, derribando argumentos y toda altivez, está hablando de orgullo, de soberbia, que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es muy común que te digan, es que pastor es bien difícil. Pues sí, nadie dice que va a ser fácil. O sea, vivir la vida cristiana, mis hermanos, es muy difícil. Si yo le pregunto a usted si es difícil o es fácil, ¿qué me diría? Es difícil. ¿Y si le digo que es imposible? No, si la vive Cristo por usted. El único que puede vivir la vida cristiana es Cristo, mi hermano. Por eso necesitamos que nuestro carácter cambie a su carácter. Solo de esa manera vamos a poder vencer las adversidades, las seducciones, las tentaciones. ¿Por qué? Porque vamos a tener la mente de Cristo. Bajo la comprensión que muchos de esos argumentos no solamente van a venir del entorno que nos rodea, muchos son el rezago de todas esas ideas y pensamientos que en alguna ocasión cautivaron nuestra mente. De manera que entonces se trata de la sustitución de una mente ocupada con argumentos contrarios a la voluntad de Dios, pensamientos corruptos, emanados de las intenciones de un corazón engañoso y perverso, por una mente gobernada por los pensamientos de Jesús, que son los que van a transformar nuestra conducta. Y eso va a afectar su entorno para bien. ¿Y qué cree? Eso sí va a glorificar a Dios, eso le va a agradar. De tal manera que Pablo, después de hablarnos de todo este proceso de despojarnos, ahora dice en el versículo 24, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad. Quien ya se ha despojado de los harapos, le voy a decir así, del viejo hombre, ahora se tiene que vestir del hombre nuevo. Quitarse el vestido viejo, sucio, corrupto, para vestirse de un vestido totalmente ¿qué? Limpio. Vístanse. Mire, esta palabra es el acto de despojarse, quitarse, para vestirse, y es una decisión personal. La decisión de quitarnos las cosas, ¿de quién es? Nosotros lo decidimos. Y esa decisión personal y radical va a obrar un cambio total en el creyente. Va a obrar una vida conforme a la voluntad. O sea, esto representa vestirse de Cristo, porque Él es el único que llena la medida de Dios en todo. Enfatizando que el acto de despojarse del viejo hombre para vestirse del nuevo es voluntario, decisivo y radical, para que obre un cambio total en el creyente. Y este cambio va a ser en cuerpo, alma y espíritu. Por eso le digo, no solamente se trata de tratar de pensar distinto, es un cambio de la esencia misma de nuestros pensamientos. ¿A quién le gusta, después de un arduo día de trabajo o de haberse ejercitado, alguno de ustedes hace ejercicio? Sale a correr y se va al cerro y se cae y se enloda o se va a la playa y cuando de repente te mojas y llegas a tu casa, ¿verdad? Y llegas y un buen baño con agua fresca, ¿qué se siente? Pero ¿qué haces primero? Te quitas todo, ¿verdad? Y después de las lociones y de las fragancias, ponerte una ropa limpia y perfumada. ¿A quién le gusta? Pues a todos. Ahora imagínese que usted es esa persona que llega con todas esas ropas pues sucias, sudadas, con lodo, quién sabe a qué huela, ¿verdad? Pero se lo quita y lo pone ahí a un lado. Y por acá ya se mete a su baño, se limpia, se baña. Ya le tienen por ahí su ropita nueva, limpiecita, y la ve, y ve lo que está ya todo. Ay, pues todavía aguanta. ¿Se la pondría? A ver, entonces, ¿qué sucede con la vida en Cristo? Estamos tratando de limpiarnos, de quitarnos la ropa del pasado, del viejo viciado, y de repente vemos todo eso que ya no queremos saber. El Señor nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha dado una nueva vida,
y parece como que volteamos y decimos, no, pues todavía funciona. Y ahí va otra vez. ¿Sí se entendió el ejemplo? Entonces, quien ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad, ¿qué necesita ahora? Solamente ser vestido conforme a la imagen de Cristo, ¿verdad? Dice Primera de Pedro 1:15, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces la completa renovación y regeneración del hombre que ha sido creado a la semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad, es una nueva criatura, un nuevo hombre redimido, justificado como resultado de la obra redentora de Cristo en Cristo Jesús, y eso te ha lavado por completo, mi hermano. Ya no hay más que hacer más que vivir la vida nueva en Cristo. Entonces, quienes andábamos en la rebeldía de la mente, en la corrupción de la carne, ahora debemos y podemos. ¿Por qué podemos? Porque el Espíritu Santo nos guía, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Podemos caminar en justicia y santidad. ¿Por qué? Porque es el fruto de haber abrazado la verdad. Es el fruto digno de arrepentimiento que te llevó a recibir el perdón de Dios. Y los tiempos están cada vez más difíciles, mis hermanos. Y si la iglesia no responde, si la iglesia no hace su parte, imagínense si la iglesia tiene ese problema de todavía querer seguir caminando en las cosas pasadas, ¿qué puede esperar la gente de afuera? Tu santidad, la manera como pasas las pruebas, las adversidades, tu fe. No te imaginas lo que representa para los que son testigos de tu vida. Porque estamos bajo la lupa, mis hermanos. Tú puedes decir que profesas cualquier cantidad de filosofías, o estás en religiones, o están en sectas, incluso decir yo soy satánico, soy gnóstico, soy lo que sea, y te dicen, pues está bien. Pero di soy cristiano, y en ese momento la mirada de la gente está en ti. De tal manera que entonces para nosotros la misión, ¿cuál es? La predicación del Evangelio. Tener misericordia de los demás como algún día alguien la tuvo de nosotros. Porque los días son malos. Entonces no podemos perder de vista que todo este proceso del creyente, de la renovación, del despojarse, tiene un sentido. Y el sentido no es solamente para limpiarnos, para ser unos creyentes felices, sí, eso va implícito, pero tenemos una misión que cumplir. Romanos 13:12 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. ¿Qué está hablando? Está hablando de los últimos tiempos. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Nuevamente el apóstol Pablo haciendo referencia al quitarse y al vestirse. Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, no en pecados sexuales y desenfrenos, ni peleas, ni envidias. Más bien vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. A veces decimos, bueno, más claro. ¿Será que tengo que explicar esto? Yo creo que no. Por eso el Señor también dice, el que entienda, ¿verdad? Por tanto, si andamos con Él y en Él, la renovación de la mente será ¿qué? Permanente, perfeccionándose hasta el final de los días. Ya sea que nos adelantemos o lo recibamos en los cielos, mi hermano, pero nuestra renovación tiene que ser diaria. ¿Por qué? Porque diariamente hay algo, como les decía, hay algo que entregar, hay algo de qué despojarse, hay algo que nos va a contaminar. Porque es necesario, dijo Pablo también, que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios 15:53. Entonces Pablo, después de haber establecido en el corazón de la iglesia, primero la certeza de su nueva condición espiritual, la exhortación a despojarse de las cosas del pasado,
a ponerse el vestido nuevo. Bueno, están listos para recibir consejos. Pablo no iba a darte consejos si primero no se asegura de que tú realmente estás en las condiciones de recibirlos y de obedecerlos. ¿Ustedes creen que están en las condiciones de recibir el consejo de Dios para obedecerlo? Sí. Y estos consejos los aporta para que le permitan exhibir precisamente el vestido nuevo, las evidencias de una mente renovada. Y esto va a ser por medio de cambios en su conducta. Efesios 4, 25. O sea, está enseguida, fíjese cómo hay una secuencia en todo esto que estamos estudiando. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros uno de los otros. Es muy significativo ver cómo, como evidencia del carácter que se va formando en la nueva vida del creyente, Pablo comienza diciendo, desecha la mentira. ¿Por qué será que lo primero que da como consejo Pablo es dejar de mentir, dejar de engañar? Porque es bien fácil. Se miente en automático. ¿Ya? Dile que no estoy. Nos quedamos de ver a tal hora, ya estoy llegando, sí, pero al baño para salir. O sea, se miente en automático. ¿Y sabes qué haces con eso? Aparte de que es un pecado mentir, estás dando un pésimo testimonio, a veces a tu propia familia, a tus propios hijos, porque son a los que les pones a mentir. Ya dice el niño, pues dice mi mamá que no está. ¿Eh? La palabra mentira significa falsedad. Es la acción de engañar mediante fraudes, farsas y argucias. Fíjese cómo se define mentira. Por tanto, la mentira pues no debe formar parte del carácter del creyente. Hablar verdad es imprescindible, ya que por su origen la mentira en sí misma es ofensiva. ¿Sí sabe usted quién es el padre de toda mentira? Y que su objetivo principal es siempre la negación de la existencia de Dios, desvirtuar la palabra para que la humanidad se pierda. Entonces, mis hermanos, el mismo origen de la mentira es ofensivo a Dios. Entonces tenemos que cuidar esa parte. Así fue como se presentó delante de Eva, así fue como dio una falsa imagen de Dios para estimular su codicia. Por eso la mentira es tan sutil que induce a la persona no solo a practicarla, sino a justificar ese pecado. Esas intenciones del corazón, haciendo que la persona incluso se mienta a sí misma. Y quien cae en esta práctica, cada vez le es más fácil mentir, aunque en sus mentiras arrastre a los demás. ¿Y sabe quiénes son las primeras víctimas? A las personas que usted dice amar más. La mentira es un arma de dos filos porque quien miente la primera vez tendrá que seguir mintiendo para cubrir el primer pecado. Y al final va a quedar atrapado en medio de una red de mentiras. El mismo Pablo en Colosenses 3:9 dice, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. ¿Se fija cómo repite lo mismo? Y se han revestido de su nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. O sea, esta insistencia de Pablo a ser veraces, mis hermanos, es porque la mentira rompe la unidad de la iglesia. Por ello, no es extrañar que Pablo mencione este pecado en primer lugar. Enseguida dice, airaos, pero no pequéis. O sea, enójense, pero no pequen. Pablo reconoce que el enojo es una reacción natural en el ser humano. Cualquiera se puede enojar, mis hermanos, pero de eso a llegar a pecar. Por ejemplo, el Señor Jesucristo se enojó por la dureza del corazón de los fariseos cuando les preguntó, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o matar? Y dice que se enojó por la dureza de los corazones de los fariseos.
Cuando sacó a los mercaderes del templo diciendo, no está escrito que mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones, estaba enojado, pero no pecó. Era un celo por su casa. Por eso el mandato es que no permitamos que el enojo se desborde en ira, llevando a la violencia, reaccionando con un deseo de venganza, con rencor. Eso es lo que conduce al pecado. No está diciendo que no te puedes molestar. Entonces, ¿el enojo es posible y aún válido? ¿Qué cree? Sí, pero con cordura, con dominio propio. Estos ya son consejos prácticos. No mientas, no violentes a nadie a través de un enojo irrefrenable, porque es muy común que dentro de casa se den estas cosas. La ira descontrolada abre la puerta en ocasiones a violencia irreparable, cuando el enojo nos domina. Y cuando los sentimientos y las emociones gobiernan la voluntad, entonces la violencia se convierte en algo extremo. El Señor nos está hablando y nos dice, no se mientan, no se violenten. Sigue diciendo, no se ponga el sol sobre su enojo. Esta frase tiene dos acepciones. Una significa pasar del enojo, que puede ser controlado, a la ira extrema, que te lleva a cegarte como si te pegara el sol en los ojos. ¿Qué pasa cuando te pega el sol en los ojos? No ves. Bueno, la otra es que el enojo, ese resentimiento, no dure más allá de la puesta del sol. Es decir, que hagas las paces, que te pongas de acuerdo, pedir perdón, perdonar, reconciliarte, antes que termine ese día. Y quiero aprovechar para dar un adelanto. 2 consejos especialmente a los esposos. Primero, nunca discutan o traten de arreglar sus asuntos y diferencias delante de sus hijos. Punto número 1. Estamos hablando de consejos. Y segundo, jamás se vayan a la cama enojados. Si van a la cama, aprovechen el tiempo a solas para platicar, resolver la causa del enojo conforme al consejo de Dios. Y yo le voy a asegurar que después va a disfrutar de una cálida e íntima reconciliación. ¿A quién le conviene? Ni den lugar al diablo. ¿Qué es dar lugar al diablo? Es no dar ocasión ni espacio al enemigo, porque conocemos sus maquinaciones. Y al alentar tu enojo le estás abriendo una puerta para que entre con mayor libertad. Y al sembrar la semilla del enojo en tu corazón, lo que hace Satanás es abonarla. ¿Cómo crees que la va a abonar? Con recuerdos, con situaciones del pasado, con resentimientos. Y ahí es cuando empiezas a discutir y abres el baúl que se supone que ya tiraste a la basura. Y ahí es cuando de repente dices, ¿te acuerdas que hace 35 años no me compraste este vestido? Las hermanas así como que dicen, ay. Y el varón también, y tú hace como 10 años no te levantaste, no me haces mis chilaquiles como a mí me gustan. O sea, estoy hablando de cosas así como sin sentido. Pero ¿sabe lo que sucede cuando empezamos a sacar el resentimiento? Empezamos a sacar telarañas de un baúl que debería estar cerrado, cosas que ya no debería. O sea, si tú perdonaste, ¿qué tienes que hacer? Olvidar, pasar la vuelta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el enemigo se va a encargar precisamente de abonarla con esos recuerdos para que la raíz de amargura, el rencor, el resentimiento, el deseo de venganza, aparentemente ocultos, surjan con mayor fuerza. Ahora, ¿quién le está dando esa posibilidad? Uno mismo. Y todo esto se facilita cuando por la falta de perdón usted conserva esos pensamientos, esos sentimientos que ya no deberían de estar en el corazón. De ahí la importancia de reconsiderar
¿Cómo está tu corazón en cuanto a la realidad de haber perdonado a las personas que están a tu lado? Analiza, ¿realmente has perdonado todo? ¿Realmente le has dado vuelta a la página? ¿Realmente ya olvidaste? ¿Sí, se acuerda de José el Soñador? Él tenía mucho por qué estar resentido con sus hermanos. Sin embargo, cuando los vio, dice que los abrazó y lloraba. ¿Por qué cree que lo hizo? Porque él ya había perdonado. Él ya había entendido el plan de Dios. No se pongan tristes, porque para preservación de vida el Señor permitió todo esto. Y muchas veces nosotros no entendemos que el Señor está usándonos para poder bendecir a otras personas. Él tuvo 2 hijos. ¿Sí se acuerdan? A uno le puso, ya perdoné. Y a otros le puso, ya olvidé. Eso es lo que significa. Bueno, el que antes robaba, que no vuelva a robar. Ahora, ¿es bueno dejar de robar? Sí, pero el Señor va más allá. Al contrario, que trabaje. O sea, el que robaba no trabajaba, por eso robaba. Y use sus manos para el bien. ¿Antes para qué las usaba? Para el mal. A fin que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. O sea, no solamente te dice deja de robar. Trabaja, suple tus necesidades y aprende a dar. O sea, nos lleva de un extremo a otro. Y esto, mis hermanos, para cualquier cosa, para cualquier pecado. El que hablaba malas palabras, no lo haga más. Antes que hable bendición. En esta frase podemos ver la voluntad del Señor y la obra del Espíritu Santo transformando radicalmente nuestra vida. Así es como se da evidencia que el nuevo vestido y la mente renovada son una realidad. Con la nueva vida en Cristo no basta con dejar de pecar, sino que debemos regresar a las sendas de justicia de Dios. Así que quien en su vida pasada hurtaba como cualquier otro pecado, ahora va a caminar en sentido opuesto. Los cristianos entendemos que es más bienaventurado dar que recibir. Y usamos los recursos que Dios nos da con prudencia, con sabiduría, supliendo la necesidad de la casa, apoyando la obra de Dios. Continúa diciendo en el versículo 29, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Palabra obscena, palabra torpe, es una expresión indigna. Es una conversación insensata, vana, infructuosa. Una conversación o palabras que nada edifican, pero que sí dañan mucho, como la difamación dolosa, el chisme que destruye. ¿Sabía usted que de toda palabra vana daremos cuentas? ¿A quién? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Se acuerda del ejemplo que ponía yo de la hermanita que quería orar por su amiga? Y lo único que quería era sacar a la luz pecado o circunstancias para ponerla mal. Mire, las palabras vanas no edifican, no ayudan, pero sí lastiman, destruyen y dividen. Por eso la conversación del creyente debe ser como sana, apropiada, edificante. Sigue diciendo el apóstol, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar ¿qué? Gracia a los creyentes. O sea, ¿cómo nos cambia la forma de pensar? Nos cambia la forma de hablar, nos cambia la forma de expresar, nos cambia la manera de convivir. Esto quiere decir que nuestras palabras se expresen con gracia, para edificación, y para los incrédulos, porque habla para dentro de la iglesia, pero también para los externos, que sea de bendición y testimonio conforme a la necesidad de cada uno, porque tenemos una misión que cumplir. Colosenses 4:6 dice que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. ¿Cómo le responde usted a la gente cuando se obstina, cuando
cuando rechaza el Evangelio, cuando empieza a contender. El Evangelio no es para contender, mis hermanos. Defender el Evangelio significa defender tu fe, pero expresar el Evangelio tiene que ser con amor, con mansedumbre. No, como decimos por ahí, no a bibliazos. Es muy fácil condenar a alguien por lo que cree. Y mire, es muy importante entender que usted no puede hacer que la gente cambie de pensar de un momento a otro. Esa es una obra espiritual, es una obra del Espíritu Santo. Y hay muchos hermanos, muchas hermanas que son sinceros en su querer compartir el Evangelio, sobre todo a las personas que están a su alrededor. Y llegar y decir, es que pastor, yo me la paso diciéndole a mi esposo, se la paso diciéndole a mi hermana, y le digo, y no cambia, no quiere. Y le digo, mi hermana, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me llamo Juanita. Usted sabe que me llamo Juanita. Entonces no se llama Espíritu Santo, ¿verdad? No. Bueno, usted siembre, ore y deje que el Espíritu Santo haga su obra. Pero si usted sigue insistiendo, si usted sigue lacerando, si usted sigue señalando, lo único que va a hacer es que las personas rechacen el Evangelio. Lo único que va a hacer es que los va a vacunar, les va a hacer sentir que usted siente que es mejor, porque así se lo dicen. Entonces tú muy buena, ¿verdad? Ya te olvidaste de todo como eras. ¿Por qué? Porque la gente no lo va a entender. Entonces necesitamos ¿qué? Que nuestra palabra siempre sea sazonada para saber cómo conviene responder a cada uno. Bueno, hasta aquí llegamos en este pasaje, mis hermanos. Un pasaje donde hemos aprendido la necesidad de quitarnos ya de todas aquellas cosas que nos siguen lacerando, que nos siguen evitando el crecimiento espiritual, que no nos permiten madurar, que se está interponiendo de alguna manera con la relación que tenemos que llevar con nuestro Señor. Despojarnos de las cosas pasadas son posibles. Ponernos el nuevo vestido es posible. Caminar conforme a la voluntad de Dios es posible. Así es como Pablo confronta, exhorta y enseña a la iglesia del Señor la bienaventuranza de portar un vestido nuevo y la bendición de renovar la esencia espiritual de nuestra mente, donde la antigua manera de vivir, dominada por el hombre viejo viciado, gobernada por una mente corrupta, bajo el engaño de un corazón perverso influenciado por el mundo, debe quedar sepultado en el pasado. La pregunta es si en estas tres exposiciones que nos han llevado de la mano, primero a entender si realmente soy un siervo de Dios, entender las características que el Señor está demandando de mi vida, haber aprendido cómo me debo consagrar al Señor, cómo me debo de presentar todos los días delante de Él. Y a partir de ahí, despojarme de todo lo que está estorbando para ponerme el vestido nuevo y ahora caminar conforme a la voluntad de Dios. Eso es una respuesta que solamente usted le puede dar al Señor. Termino con una escritura en Lucas 6:45. El hombre bueno, de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué abunda en su corazón, mi hermano? ¿Qué abunda en su corazón que todavía quizás no le permite dar ese paso? Pasos de fe, pasos de convicción, que lo lleven a una nueva forma de vida. Porque usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Usted no puede negar su naturaleza, porque Dios se la dio. No es de usted. La salvación no es suya, la salvación es del Señor. Él es el que le ha puesto ese vestido nuevo. Y ese vestido nuevo está a la disposición de cualquiera que se lo quiera poner, mis hermanos. Pero la decisión ¿de quién es? De nosotros.
Así que mis hermanos, siervos de Dios, consagrados, despojados de todo lo pasado que nos pueda evitar seguir creciendo, para ponernos un vestido nuevo que nos lleve a honrar a nuestro Señor. Vamos a orar.